es de la prédica 909, Viviendo en el Aposento Alto, con nuestro querido siervo Carlos Rivera. Para ti es el tiempo, hermano. Muchas gracias, amada hermana. La gracia del Señor sea con todos los que nos escuchan en esta mañana. Precioso ver la obra de Dios en nuestras vidas, su misericordia, su gracia inmerecida. Qué precioso ver la disposición del cielo en la redención del hombre. Antes de iniciar con nuestro tema de esta mañana y antes de hacer una oración, quisiera expresarles algo, por lo cual pido de antemano mis disculpas. Este servidor está también participando de una campaña evangelística en los colegios, acá donde me encuentro, y justo hoy tengo uno. Entonces, por esa razón, hoy no podré responder preguntas al final del tema, pues debo inmediatamente al terminar partir para llegar a tiempo al colegio donde hoy, por la gracia del Señor, estaremos haciendo un trabajo con cientos de jóvenes y pedirles, por supuesto, también su oración por ello. Quisiera invitarlos, allí donde se encuentran cada uno, que por favor tengamos espíritu de oración. Vamos, antes de abrir la palabra, a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos por la vida y te agradecemos por tu misericordia. No somos merecedores de tanta bondad, no somos merecedores de tanto amor, pero extendemos nuestros brazos, Señor, agradecidos por lo que tú haces por nosotros. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús tu permiso para abrir las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte que seas tú el que inspire, el que mueva, el que toque cada corazón. Nos encomendamos en tus manos, te pedimos que nos permitas ver en esta mañana un elemento más dentro de la vida y la experiencia que necesitamos para recibir la lluvia tardía. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Continuamos con nuestra serie Viviendo en el Aposento Alto. Y vamos a partir nuevamente desde nuestro versículo base, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1. Libro histórico escrito por Lucas. Hechos, en el capítulo 1. Vamos a leer versículo número 8. Nos dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la promesa divina el Señor les pidió a los apóstoles que perseveraran en Jerusalén, y fueron al aposento alto, y allí debía descender el Espíritu Santo si ellos cumplían la condición. Hace unos 2 días atrás hablamos un poco de la importancia de la oración dentro de la experiencia del aposento alto y lo vimos en las Escrituras. Ayer hablamos un poco de la necesidad del escudriñamiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor, y quisiera partir ampliando un poco más ese punto, especialmente leyendo de Maranata el día 3 de septiembre, y nos dice lo siguiente: quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación de carácter.
Aquí la profeta dice, quienes se nieguen a ser tallados por los profetas. Nosotros en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos aproximadamente 40 profetas que nos hablan, autores de esos libros bíblicos. Y después encontramos una contemporánea en nuestros días que con mayor amplitud y propiedad para nuestros días escribe acerca de lo que el Señor demanda de los suyos. La profeta dice, quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y los escuadrasen para la edificación. Todos los que entremos en la experiencia, el aposento alto, comprenderemos el significado práctico de la expresión ser tallado por los profetas. Porque la palabra de Jehová talla, moldea, recrea la imagen de Dios en nosotros. Es su propósito. El poder creador de la palabra se aplica en la vida del hombre para tallarlo. El profeta es el medio, es el instrumento designado por Dios para revelar su palabra y su propósito a los hombres. Y nosotros, vaya que tenemos revelación profética. Dentro de la experiencia del aposento alto, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Tomás y los 120 que se encontraban en dicho lugar, entendieron que para ellos poder recibir más luz, para ellos poder vivir una experiencia más alta, más elevada, deberían primero vivir a la luz que habían recibido, conforme a la luz que ya hubieran recibido. Y eso es parte de lo que implica la expresión ser tallado por los profetas. Cuando la palabra de Dios talla, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros y no es letra muerta, va a moldearnos. Porque el Señor busca hacer una obra de arte, una escultura, imagen y semejanza de Él. Pero eso si la palabra es viva y si nosotros nos dejamos ser tallados por los profetas. Si eso ocurre, entonces el Señor nos habilita y nos da más y más de la unción de su Espíritu Santo. Cuando el Señor le da una luz a sus hijos, por más pequeña que sea, y el Señor comienza por lo poco, si el siervo de Dios, si el Hijo de Dios la recibe y obra acorde a la luz recibida, entonces el Señor puede ver que le puede dar más luz. El Señor ve, le puedo dar más luz, le puedo entregar mayor luz. ¿Por qué? Porque ha sido fiel en la que ha recibido. Y eso es vital dentro de la experiencia del aposento alto. San Juan capítulo 15. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15. Versículo 22, Jesús expresa este principio. Pues Jesús dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Aquí él establece algo. A la luz que tú tengas, tu condenación o tu bendición. Porque seremos juzgados conforme a la luz que hemos recibido o la luz que estuvo a nuestro alcance y por negligencia no aceptamos. Pero también seremos bendecidos con mayor luz si somos obedientes a la luz que hemos recibido. ¿Por qué los 144,000 serán el grupo que escuchará el día y la hora de la venida de Jesús? Según la profeta, en el evento de los últimos días, dice que entre la sexta y la séptima plaga se escuchará una voz en el cielo que anunciará el día y la hora de la venida de Jesús.
¿Por qué ellos escucharán? ¿Por qué a ellos se le dará revelación de tan grande luz, anhelada y buscada por los siervos de Dios a lo largo del tiempo? Es muy simple. Apocalipsis 14 da la clave cuando expresa: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Clave. El Cordero, a través de la palabra, les dice: ¿hay que comer saludablemente? Ellos dicen: sí, Señor. El Cordero, a través de la palabra, les dice: ¿hay que vestirse con modestia? Sí, Señor. El Señor, a través de la palabra, le dice: ¿hay que vivir al campo? Y ellos dicen: sí, Señor. El Cordero, a través de la palabra, le dice: pasemos tiempo en oración. Sí, Señor. Entienden que son siervos del Altísimo y tienen la actitud de siervos. Como son fieles en las cosas pequeñas, Dios los bendice con las cosas más grandes. Y eso aplica también a la luz que nosotros recibimos. En el aposento alto, el intelecto de los apóstoles fue expandido grandemente, pero fueron confrontados con muchas cosas que el Señor les había dicho, con muchas cosas que el Señor les había revelado y hablado, pero que sus corazones no se habían enternecido. Antes se habían endurecido para obedecer dicha revelación divina. Como se pusieron a cuentas con el Señor en cuanto a la luz que Él les había dado, entonces el Señor vio que les podía dar más luz. Sigue diciendo la profeta: vi que nadie podrá participar del refrigerio, la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra de mal. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para estar firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Interesante. La profeta nos dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo. Vencido las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra de mal. Hermanos, esto es serio, porque según la profeta nadie participará de la lluvia tardía. Nadie podrá recibir la promesa del aposento alto si antes no obtiene victoria sobre toda tentación, sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra de mal. Menos mal que Dios es un Dios misericordioso y no nos pide semejante tarea sin antes ofrecernos grandes herramientas para vencer. Y aunque la promesa final es la del Espíritu Santo en lluvia tardía, hoy lo tenemos al alcance en lluvia temprana. Y el Señor nos da herramientas y nos muestra a través de su palabra lo que necesitamos hacer para cada día ser más poseedores de esa lluvia temprana, que nos habilite para vencer sobre todas estas cosas y por ende nos habilita para recibir la lluvia tardía. Por lo tanto, dice la profeta, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Misma profeta, en el mismo libro, Maranata, ahora del día 5 de septiembre, nos dice lo siguiente. Y antes de leer lo que nos dice la profeta, acompáñenme en sus Biblias al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Ezequiel, capítulo 34, versículo 26.
y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Hermosa promesa. El Señor dice, mandaré lluvias, lluvias de bendición serán. Nos dice la profeta, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Hermosa declaración. En los países orientales, los agricultores manejan bien el elemento de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo comentamos unos días previos. Pues la lluvia temprana es esa que permite la germinación, el crecimiento, el desarrollo de la planta. Pero no es posible ver su fragante flor y fruto a menos que descienda la lluvia tardía. Los profetas de antaño tomaron estos elementos y los proyectaron con un símbolo profético. Pues la lluvia temprana, que comenzó a caer, aunque no en su totalidad, en el Pentecostés, sobre aquellos 120 que se encontraban en el aposento alto, la lluvia temprana la recibimos hoy día tras día. Y ella, día tras día, produce en nosotros conversión y permite a la planta espiritual en nuestros corazones germinar, crecer, desarrollarse. Pero para poder desarrollar la fragante flor y fruto de la perfección en el carácter de Cristo, necesitamos la unción de la lluvia tardía. Nos dice la profeta, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en ocasión de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Preciosas declaraciones. Hablando de ese tiempo final y de la necesidad de recibir la lluvia tardía. Esto lo planteo como introducción, pues quisiera que en esta mañana pudiéramos ver una herramienta más que nos será útil para poder vivir la experiencia del aposento alto.
para poder vivir en el aposento alto. Y quisiera señalárselas. Para ello, acompáñenme en vuestras Biblias al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo número 23. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Nos dice así: ayunamos, pues, y pedimos a Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Parto con esta declaración de las Escrituras, porque nosotros debemos pedir, clamar, dijimos desde el primer día, por el Espíritu Santo en nosotros. Pero algo que siempre estaba unido a la oración de aquellos suplicantes era el ayuno. Siempre. Y vean, porque Esdras nos dice que ellos ayunaron y pidieron, ayunaron y oraron. Y lo hicieron a Dios sobre un punto específico, y la respuesta es: Él nos fue propicio. El ayuno y la oración, dos armas importantes. Ya hemos hablado de la oración, y quisiera que viéramos en estos minutos restantes la importancia del ayuno para nosotros como creyentes en este tiempo, y de manera especial en la experiencia del aposento alto. Quisiera que me acompañen en sus Biblias al libro de Daniel, en el capítulo número 9. Vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de personajes que en momentos específicos oraron y ayunaron. Libro de Daniel, capítulo número 9. Vamos a leer a partir desde el versículo 1, porque hay otra lección objetiva que quisiera ver con ustedes en esta mañana, de lo que leeremos en Daniel capítulo 9. Nos dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Me detengo, quisiera sacar una lección acá. Daniel era profeta. Cuando se escribió el capítulo 9 de Daniel, Daniel ya tenía décadas siendo profeta. Un profeta que era contemporáneo, pero anterior a Daniel, era Jeremías. Veo en el versículo 2 algo que para mí es digno de resaltar. Daniel, profeta, estudiaba las Escrituras. Qué interesante. Pues según Daniel 9:2, Daniel estaba estudiando diligentemente, señala las Escrituras, los libros del profeta Jeremías. Uno diría, pero es que si él era profeta, ¿qué necesidad tiene él de ver los escritos de otro profeta? Se lo debería preguntar directamente a Dios. No. Aunque él era profeta, él estudiaba diligentemente las Escrituras. Si quería saber algo, si quería conocer algo particular en cuanto a la situación del pueblo de Dios, su situación personal y Dios, pues él tenía que escudriñar las Escrituras. Si quería tener una relación más profunda con su Hacedor, debía estudiar las Escrituras. Digamos, versículo 3 y 4. Interesante. Daniel, siendo profeta, estudiaba las Escrituras, y nosotros, sin ser profeta, no somos diligentes en el estudio de las Escrituras. Bien, sigue diciendo: y volví mi rostro al Señor Dios, suplicándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí vemos a Daniel
que él estudiaba la Biblia, oraba y ayunaba. Él tenía una gran angustia. Los estudiantes del libro de Daniel saben que Daniel 9 se escribe en el contexto de que él no había entendido la parte de la visión de Daniel 8 que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Pero esa angustia lo acompañaba con que ya se acercaba el cumplimiento de los 70 años proféticos y no se veía ninguna señal de que el pueblo de Dios regresaría a Jerusalén. Y en medio de su súplica, y en medio de su búsqueda de luz, entendimiento y sabiduría, ayunó y oró. Nos dice la profeta en la matutina, a fin de conocerle, del día 22 de septiembre. El ejemplo de Daniel de oración y confesión se ha dado para nuestra instrucción y ánimo. Daniel sabía que casi había terminado el tiempo del cautiverio de Israel, pero no creía que porque Dios había prometido liberarlos, ellos mismos no tuvieran que hacer su parte. Buscó al Señor con ayuno y contrición, confesando sus propios pecados y los de su pueblo. Qué interesante. Daniel sabía que había sido dada una promesa de Dios. En 70 años los liberaré del cautiverio. Pero Daniel también sabía que él tenía que hacer su parte para que eso fuese una realidad. Entendía Daniel que cumplir la condición de Dios asegura el cumplimiento de la promesa divina. Entendía Daniel, repito, que cada promesa de Dios es condicional y que si tú reclamas la promesa debes cumplir la condición. Y si reclamas la promesa sin cumplir la condición, eso es presunción, la falsificación satánica de la fe. Daniel sabía, él tenía que hacer algo. Aunque Dios había prometido liberarlos, igualmente el Señor a nosotros nos ha prometido la lluvia tardía, pero ha puesto condiciones para quienes realmente quieran recibir dicha unción. Veamos otro ejemplo. En el caso del rey Josafat, lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y juntándose los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir a Jehová. Judá se encontraba en gran acecho por los asirios. El rey Josafat sabía que humanamente no había posibilidad de liberación. ¿Qué hizo? Decretó ayuno para el pueblo. Ayuno y oremos. Pidamos la protección divina y Dios fue propicio con Jerusalén en aquel entonces. La profeta nos dice, comentando los textos leídos, en la matutina Conflicto y Valor del 30 de julio, de pie en el atrio del templo frente al pueblo, Josafat derramó su alma en oración, invocando las promesas de Dios y confesando la incapacidad de Israel. Con confianza podía Josafat decir al Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo a confiar en aquel que en siglos pasados había intervenido tan a menudo para salvar a sus escogidos de la destrucción completa. Y ahora, cuando peligraba el reino, Josafat no estaba solo. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Unidos, ayunaron y oraron. Unidos, suplicaron al Señor que confundiese a sus enemigos a fin de que el nombre de Jehová fuera glorificado. Ellos se unieron, ayunaron y oraron, y qué hermoso cuando el pueblo se une en ayuno y oración y clama a Jehová. El brazo del Todopoderoso se mueve en favor de su pueblo. Otro ejemplo, la reina Esther. Podemos ver en Esther capítulo 4,
versículo 16, que nos dice las Escrituras: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, fue la orden de Esther, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther se encontraba en un gran conflicto. Ella debía intervenir por el pueblo, pero iba en contra de la ley persa, o ley que no podía ser abolida, ley que era irrevocable, y si era violada la pagaba aunque sea la reina. Y ella mandó a que todos los judíos de la capital medo-persa se reunieran y ayunaran. Y durante 3 días ayunaran y clamaran al Dios del cielo por la liberación de su pueblo. Nos dice la matutina, Conflicto y Valor, página día 27 de agosto. Mediante la reina Esther, el Señor llevó a cabo una gran liberación de su pueblo. En un momento cuando parecía que ningún poder podía salvarlo, Esther y las mujeres que la acompañaban, mediante el ayuno, la oración y la acción inmediata, enfrentaron el problema y trajeron salvación a su pueblo. Otra vez el ayuno, implícito, envuelto en una obra de liberación para el pueblo de Dios, en una obra de revelación divina, en una obra de bendición de Dios para los hombres. Podemos citar el caso de Esdras, para darles un ejemplo más, en el Antiguo Testamento. Y podemos ver Esdras capítulo 8, versículo 21. Y libro de Esdras capítulo 8, versículo 21, nos dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos los bienes. Esdras también se encontraba en gran conflicto, sobre todo por la necesitada reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio. Clamó, ayunó, y vean lo que sucedió. Otra vez, matutina Conflicto y Valor, del día 12 de septiembre. De manera que los hijos de la dispersión volvieron a tener oportunidad de regresar a la tierra cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel. Les esperaba un viaje que duraría varios meses. Los hombres llevaban consigo a sus esposas y sus hijos, así como sus posesiones, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y a su grupo, y sin embargo no solicitó al rey fuerza armada para su protección. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder del Dios viviente si los israelitas mismos revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Resolvieron, por lo tanto, poner toda su confianza en él. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece a Dios solo. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Serían protegidos tan solo por la observancia de la ley de Dios y por sus esfuerzos para acatarla. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y nos fue propicio. Esdras enfrentaba un gran reto: testificar ante los paganos de en cuánto confiaban ellos en Dios y cuán grande y seguro era su Dios. Ayunaron para poder recibir esa confianza que necesitaban en la protección divina, esa seguridad de protección divina. Les doy un ejemplo más. Y por supuesto, nuestro ejemplo perfecto, en el caso de Jesús.
Nos dice la profeta en el libro Deseado de todas las gentes y Mensajes Selectos, tomo 1, página 266. Nos dice así: cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. Él no provocó la tentación. Fue al desierto para estar solo y para contemplar su misión y obra. Ayunando y orando, había de fortalecerse para que el sangriento sendero que debía recorrer. ¿Cómo debía comenzar su obra de liberar a los cautivos retenidos en el tormento por el destructor? Durante su largo ayuno fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del hombre. El redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera la especie que a fin de romper su poder, el poder divino en el Hijo de Dios, tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo ayunó y oró, fortaleciéndose para el ensangrentado camino que debía recorrer. Aún en nuestro ejemplo perfecto, Jesús ayunó, en busca de poder, en busca de sabiduría, en busca de la unción diaria del Espíritu Santo sobre su obra. Nosotros no estamos llamados a hacer el ayuno de 40 días que hizo Jesús, pero sin duda alguna el Señor nos los ha revelado y vemos ejemplos bíblicos y hay muchos más que por factor tiempo no mencionaremos o no le compartiremos directamente, pero son ejemplos que nos permiten a nosotros ver lo valioso de la herramienta que las Escrituras denomina ayuno. Fisiológicamente, cuando nosotros ayunamos, nuestra mente está más clara. La sangre no tiene que desviarse a los órganos intestinales, no tiene que desviarse al sistema digestivo y entonces se oxigena con mayor virtud todo lo que tiene que ver con nuestra mente. Por lo tanto, las ideas son frescas, la capacidad de retención es mayor, nuestro lóbulo frontal está libre para poder recibir lo que el cielo quiere darle. Los días de ayuno son de gran bendición para examinar nuestros corazones a la luz de las Escrituras y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sin duda alguna, necesitamos esa experiencia, la experiencia de ayunar. Fisiológicamente es positiva para nuestra salud. Espiritualmente, mentalmente, es de gran bendición para nuestra salud. Una comida al día o un día que ayunemos ingiriendo líquido principalmente será de gran beneficio para nuestra vida física, nuestra vida mental y nuestra vida espiritual. Los que vivían en el aposento alto, los que estuvieron en la experiencia del aposento alto también ayunaron. Y eso fue importante para que sus mentes se despejaran y entonces pudiesen recibir la luz que Dios quería darles a través de su palabra. Pudiesen disfrutar de una comunión más íntima de oración y sobre todo pudieran liberar sus facultades mentales para poder ver todo lo que habían fallado en su experiencia previa y todo lo que el Señor los llamaba a crecer y a desarrollarse para su experiencia futura. Sin duda alguna es de gran bendición. Pero el ayuno bíblico va aún más allá. Pues el profeta Isaías
En el capítulo 58, versículos 6 al 8, nos dice así: Este es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis yugo. Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes metas en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pues si haces esto, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Otro elemento que debemos considerar en el ayuno. El Señor quiere que ayunemos de la obra de impiedad y de opresión. Así como ayunamos y debemos ayunar físicamente del pan físico, el pan material, el Señor desea habilitarnos para que ayunemos de toda obra de impiedad. El ayuno que el cielo ha escogido. Que podamos atender al enfermo. Que podamos ver la necesidad del menesteroso. Que podamos vivir en abnegación, en altruismo y no en egoísmo. Y mañana hablaremos un poco más de ello en función de esa herramienta, de la experiencia del aposento alto, el servicio, la entrega, el amor por el prójimo. Nos dice la profeta: he sido instruida para llamar la atención del pueblo de Dios al capítulo 58 de Isaías. Esta es la obra especial que está ahora delante de nosotros. Todas nuestras oraciones y ayunos no valdrán nada, a menos que resolvamos asirnos de esta obra. Nuestro deber está claramente establecido. El Señor nos ha hablado a través de su profeta. Nos dice aquí la profeta en el libro Ministerio de la Bondad, página 33 y 34. Y sigue diciendo la profeta ahora en el Deseado de todas las gentes, página 592. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros. Así presentó Cristo a sus discípulos en el monte de las Olivas, la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y dolientes. Qué importante es el servicio. Nuestra salvación, según las expresiones de nuestro Señor Jesús, de quién va a su derecha y quién va a su siniestra, dependen de cuánto hemos hecho o dejado de hacer por los pobres y los dolientes. Otro ayuno que el Señor quiere que practiquemos. Pero en tercer lugar, Dios nos dio otro hermoso ayuno para nuestros días, y es el ayuno del día de la expiación. Cuando ustedes lean el libro de Levíticos, en el capítulo 16, habla de la expiación. En el versículo 29, de manera especial, del libro de Levíticos, el capítulo 16, nos dice que el ayuno era un mandato divino cuando llegábamos al día 10 del mes séptimo. Cuando el pueblo de Israel llegaba al día 10 del mes séptimo, el día 10 de Etanín, ese día era llamado el Yom Kippur, o Yom Kippur, día de expiación. Era el día más importante del calendario eclesiástico judío. Y ese día era llamado día de ayuno. Nosotros sabemos, por la tipología del santuario, que nosotros estamos en día de expiación. Desde el martes 22 de octubre de 1844, nosotros estamos en día de expiación. Por esa razón, hoy nosotros deberíamos estar en ayuno. ¿Pero qué ayuno pide el Señor?
¿Cuál es el ayuno que día tras día vamos a practicar? Ciertamente debemos practicar los que hemos señalado, el ayuno físico, claro. Como bien podamos considerarlo una vez a la semana, omitiendo algunas comidas diarias, por una razón específica en oración, tomando ese tiempo que dedicamos a la comida para la oración, para el estudio de la palabra. Ciertamente hemos de practicar el ayuno que nos dice que debemos romper toda carga de impiedad, que debemos atender al menesteroso, al pobre, al doliente, al enfermo, al sufriente. Pero ¿a qué se refiere con que debemos hoy, en día de expiación profético, estar en ayuno? Vean lo que nos dice la profeta. En Conflicto de los Siglos, página 544. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Pero, de manera específica, ¿qué es ese ayuno? Miren lo que nos dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 223. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de los alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Oh, qué hermosa declaración. La Reforma Pro Salud nos ha sido dada a nosotros como parte del verdadero ayuno. Nos dice aquí, abstenernos de todo alimento estimulante, irritante, nocivo para nuestra salud, y comer apropiadamente los alimentos sencillos que en su bondad el Señor ha provisto para nosotros, también representa un verdadero ayuno para nuestros días. El Señor nos dice, es menester ayunar para poder vivir en la experiencia del aposento alto. Y en esta mañana vemos 3 tipos de ayunos que debemos practicar si queremos realmente vivir en la experiencia del aposento alto. El ayuno físico puede ser con líquido una vez a la semana, varios días a la semana, durante un tiempo, como ustedes lo consideren bien. En lo personal puedo asesorarles en cuanto a eso. Si alguien desea, se puede comunicar conmigo y le daré más detalles en cuanto a eso, si lo desean. Pues es un tipo de ayuno. El ayuno físico ayuda mucho para la liberación de tus facultades mentales, para tener una mayor conexión con el Señor, y es de gran beneficio a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. De gran provecho será el ayuno físico. El ayuno moral, ayuno del pecado, ayuno de opresión, ayuno de maltrato, ayuno de ataque a nuestro prójimo, de señalamiento, y más bien practicar lo que el Señor desea, el servicio a nuestro prójimo, el amor al prójimo, la atención a nuestro prójimo. Y el tercer ayuno, el ayuno que debemos practicar siempre, otro ayuno físico, comer los alimentos provistos por el Señor, sin estimulantes, sin irritantes, sin proteína animal, comiendo los alimentos que Dios ha revelado para su pueblo. Esos son los ayunos que Dios quiere que nosotros practiquemos hoy. Y eso es parte de la hermosa experiencia del aposento alto. Amados hermanos, el tiempo ha concluido. Debo concluir por la razón que cité al principio. Y hay muchas cosas más que decir, pero quiero invitarles en esta mañana una vez más a acercarse al aposento alto. Hoy hemos hablado de la importancia del ayuno, de los 3 tipos de ayunos que revelan las Escrituras para nuestro beneficio.
Organicémonos, clamemos al Señor y pidámosle al Señor su sabiduría para poder hacer de esto una realidad en nuestras vidas. No sé si entre los que me escuchan aún hay personas que no practican el ayuno de toda cosa mala en la alimentación. Si es así, te exhorto a ser fiel a la luz que Dios nos ha dado en cuanto al consejo alimenticio, en cuanto a la alimentación. No sé si entre los que me escuchan algunos practican ayuno físico, abstinencia de todo alimento en algún periodo. Si es así, les invito para que lo sigan haciendo con equilibrio y será de gran beneficio para ustedes. Y no sé cuántos de los que aquí estamos aún practicamos opresión sobre nuestro prójimo, señalamiento sobre nuestro prójimo, perjurio sobre nuestro prójimo. Si es así, te invito a ir al Señor para que Él te habilite, te fortalezca, para también puedas practicar ese ayuno. El ayuno es y será una herramienta valiosa para poder vivir en el aposento alto y recibir entonces la gran unción prometida, la gran promesa. El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana, y que su buena gracia les acompañe como hasta hoy les ha acompañado. Quisiera invitarles a que tengamos una última palabra de oración. Amado y bondadoso Padre, en esta mañana te agradezco por tus ricas bendiciones y por tu palabra. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbre a nuestro camino. Porque nos guías, nos diriges, nos impulsas en tu buena voluntad. Por eso, Señor, te pedimos cada día más que nos des de tu Espíritu Santo, día tras día, y nos prepares, nos habilites para pelear de tu lado la última gran batalla. Queremos ser semejantes a ti, Señor. Queremos ser una copia de tu carácter, de tu acción en este mundo. Por eso nos encomendamos en tus manos y descansamos en ti. Guárdanos en este día y que tu gloria pueda ser reflejada en nosotros. Permítenos vivir el verdadero ayuno. En el nombre de Jesús. Amén.